Bueno, soy Sebastián Zulueta, trabajo en América Solidaria Internacional con un equipo que en parte está aquí acompañándoles, y nuestro rol es acompañar la gestión o la coordinación del sistema América Solidaria, los 8 países donde estamos trabajando con oficinas, los 12 países donde tenemos proyectos, las distintas políticas, los distintos procesos que se hacen. Entonces estamos como en la casa matriz, que está ubicada acá en Santiago, y nuestro trabajo no siempre es tan directo en el territorio, lo que nos hace sentir mucha alegría cuando estamos en estos espacios en que podemos conversar, reunirnos con las personas que están en el territorio haciendo que América Solidaria sea posible. Hoy día vamos a conversar sobre los fundamentos de la solidaridad. Yo creo que ya han conversado mucho esta semana sobre teoría, sobre enfoque, sobre metodología, y vamos a ir tratando de armar como un mapa que englobe las distintas cosas que ustedes han visto esta semana, que vieron ayer también con Gastón, que en la tarde van a ver con Germán, y empezar a tratar de hacer un cierre de cuál es esta apuesta solidaria que estamos haciendo en conjunto en nuestro continente. Entonces esa es la idea. Y como somos muchas personas, no vamos a poder entrar en una presentación en mayor profundidad, pero quisiera hacer unas primeras preguntas como para entender un poquito más de quiénes estamos aquí. Y la primera pregunta es, ¿en qué lugar nací? Entonces, si es que pueden decir, tal vez no voy a poder anotar todo, si es que tuviéramos el Mentimeter aparecería ahí, pero ¿en qué lugar nací? Colombia. Colombia. ¿Quién más? Venezuela. Nicaragua. Bolivia. Chile. Quito. Córdoba. Bogotá. Córdoba. Belano. Bogotá. Medellín. Bariloche. Sevilla. Wow. ¿Nacida y criada en Sevilla? No, solo nací. Criada en Córdoba. ¿A dónde? Córdoba. En Córdoba. ¿Quién? ¿Nacida y criada en Guayaquil? O sea, ¿sí? Mi primer acento fue ecuatoriano. Lo encontré con una amiga de mis padres y me dijo, cuando te conocí me emocioné tanto porque me dijiste una frase en que me di cuenta que pese a que tus papás eran chilenos, tú eras ecuatoriano. Y yo le dije, pero ¿qué frase? Si mi acento ahora es claramente chileno. Y a ver si alguien adivina. La frase que me recordó ella fue amasa corrones. ¿Cómo? Amasa corrones. Yo le dije, ¿pero qué significa eso? Y ella me dijo, como la señora que me cuidaba era de la sierra, me dijo que en ese acento era la forma en que los niños pedían que les amarraran los cordones. Así yo le estaba diciendo, por favor, amárrame los cordones. Ok, más o menos son los países de donde venimos. Uruguay. ¿Son los lugares? ¿Sí? Paraguay. Ok,
¿Qué estudiaron? Fisioterapia. Educación. Pedagogía. Educación. Agronomía. Nutrición. Trabajo social. Enfermería. Antropología. El equipo también puede participar. Fonoaudiología. ¿Sí, más o menos? Terapia ocupacional. Terapia ocupacional. Perfecto. Yo estudié administración de empresas, después hice un magíster en sociología, que estaría ahí, administración de empresas no está. Y después hice estudios en educación, pero no los terminé, los cambié por un posgrado en paternidad. Tengo 4 hijos. El mayor tiene 14 años. Empezó a pololear, como decimos en Chile, de novia, tiene novia nueva y la conoció por Instagram. Entonces el mundo está cambiando, Ok. Quisiera preguntarles cómo está nuestra América. Si es que tuvieran que decirlo en una palabra, ¿cómo está América? Luchando. ¿Qué más? ¿Desigual dijo alguien? Dividida. Explotada. Colonizada. Cambiando. Resiliente. ¿Sí? ¿Por qué si hay cosas que no nos gustan tanto, esas cosas cambian tan lento? ¿Por qué las cosas no están cambiando? Si es que hay cosas que vemos en nuestro continente que no nos gustan. ¿Quién dijo? Corrupción. Voy a poner acá. Egoísmo. La violencia. Individualidad. Distracción. Desconfianza. Conformidad. Intereses. Desinterés.
recorrido. Resentimiento. Apatía. Ok. Entonces, tenemos en qué lugar nacimos, tenemos lo que estudiamos, tenemos nuestra América. Y estas son las razones por las cuales nuestra América está de esa manera. Y voy a preguntar si es que de la noche a la mañana pasara algo mágico. Nos despertáramos y nuestro continente fuera el continente que siempre hubiéramos soñado. ¿Cómo sería ese continente? Primera potencia. Primera potencia. Primera potencia. Posibilidad de trabajar lo que le gusta a todas las personas. Trabajo. Sí, con Trabajo. trabajo digno, no solo trabajo. ¿Cómo? Desarrollo social. Antipatriarcal. Sostenible. Orgullosos de las culturas originales. De sus culturas. Agrícola. Mi compañero dijo antipatriarcal. Antipatriarcal. Sin fronteras. Perfecto. Agrícola. Agrícola. Ok. En este recorrido en que fuimos viendo el lugar en que nacimos, lo que estudiamos, cómo está nuestro continente, lo que hace que nuestro continente esté como está y un escenario futuro deseado, me gustaría preguntarles ahora ¿qué es solidaridad? Humanismo. Chance. Hermandad, humanismo, Empatía. empatía, cooperación, Equidad. equidad, Darse. ¿perdón? Darse o entregarse. Entregarse, Compasión. compasión, justicia, ¿sí? Unión. Compartir. Ok, el día de hoy vamos a estar, o la mañana de hoy, vamos a estar haciendo un recorrido por este concepto, vamos a ir explorándolo y tal vez vamos a ir complejizándolo. Y vamos a ratos pelear con esta definición que se fue construyendo aquí
con ciertas cosas que pueden estar o ciertas cosas que pueden estar faltando. ¿Ok? Esa es la invitación. Entonces, vamos a tener un recorrido mítico por la solidaridad y vamos a ir recorriendo distintos momentos de nuestra vida, de nuestra forma de ver el mundo, que nos van a permitir ir construyendo ese camino. Y vamos a ocupar la mitología como la metáfora que va a guiar esta mañana y que nos va a ir acompañando en distintos momentos. Y en especial vamos a ocupar un mito que nos va a permitir hacer ese recorrido. Y ese mito es el mito de Ariadna. No sé si alguien conoce ese mito, el hilo de Ariadna. Sí. ¿Sí? ¿De qué se trata? Es el que, no me acuerdo qué era, creo, que pasara al laberinto del Minotauro, los minos, para poder salvarse a él y a sus compatriotas, pero la cuestión es de que cualquier persona que entraba al laberinto pues, se podía perder y morir de hambre o enfrentarse al Minotauro, y el Minotauro lo iba a matar en fuerza. Y Ariadna era la princesa que se enamora de este héroe y le da un hilo para que lo pueda amarrar al cuerpo y pueda llegar al centro del Ese es el mito de Ariadna. Muchas gracias. Muy bien. Sí, es el Minotauro habitaba dentro de ese laberinto, que era un laberinto mágico, que cuando las personas entraban, después no podían salir. Pero el Minotauro era hijo de Pasifea, que era la esposa del rey Minos, y el rey Minos era el rey de Creta, que le había sido infiel con un toro blanco que habían enviado los dioses, y engendró al Minotauro. Y el problema del Minotauro es que solo se alimentaba de seres humanos. Entonces, en algún momento tuvieron que pedirle a Dédalo, que era un artesano, que hiciera un laberinto que impidiera que el Minotauro pudiera salir, porque se comía a los seres humanos, se comía a las personas. Entonces había que encerrarlo de alguna manera. Y cada año Minos le pedía a Atenas que enviara 7 hombres y 7 doncellas a Creta, a la isla, en sacrificio para poder alimentar al Minotauro, pero también porque habían matado a su hijo, a su primogénito, después de haber ganado las Olimpiadas. Entonces estaba como vengándose de Atenas y tenían que llevar a estos 7 hombres y a estas 7 mujeres como señal de sometimiento y de tributo hacia el rey Minos y por la afrenta que habían hecho. Pero Teseo, que es este héroe, hijo del rey de Atenas, dice: yo quiero ir y yo quiero enfrentar al Minotauro para liberar a Atenas de lo que le está pasando y de este sometimiento que están teniendo con Creta. Entonces viaja a Creta en uno de sus barcos junto con los 6 hombres y las otras 7 doncellas, pero cuando llega ve a Ariadna lo ve a él y quedan locamente enamorados. Y esa noche, antes de irse al laberinto,
se encuentra Teseo con Ariadna, y Ariadna era la princesa, era la hermana de Minos, del Minotauro, hija también del rey Minos, y está tan enamorada que le dice la forma en que puede matar al Minotauro, y también le entrega un ovillo de lana de plata. Y le dice, cuando tú entres al laberinto, deja el hilo en el camino que vayas recorriendo, y así después cuando vayas a salir vas a poder encontrar la salida. Entonces por eso se lo conoce como el mito de Ariadna o del hilo de Ariadna. Entonces ese va a ser el recorrido. Dédalo era el mejor artesano de Creta e hizo un laberinto hermoso. O sea, estos laberintos con arbustos, era un laberinto a gran escala, y era conocida como una de las mayores obras de la arquitectura de su tiempo. Entonces era tan hermoso que las personas iban a ver y a conocer, por fuera por supuesto, este laberinto. Entonces el primer momento que vamos a tener el día de hoy va a ser el conocer el laberinto. Y vamos a conocer el laberinto que lo vamos a llamar el laberinto de la solidaridad. ¿Ok? Entonces ese va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer. Después, en un segundo momento, vamos a entrar al laberinto. Y en un tercer y cuarto momento vamos a empezar a ver si es que podemos enfrentar al Minotauro y si es que podemos salir del laberinto. ¿Ok? Entonces ese va a ser el mito que nos va a acompañar el día de hoy. ¿Les parece? ¿Sí? Ahora ya tienen una nueva historia para contarle a la humanidad. Ok, entonces vamos a hacer una primera actividad, para lo cual voy a pasarles la hoja. Les voy a pedir que en su hoja escriban etapa llamada crisis y aprendizaje. Entonces, hagan 3 líneas. Hagan 3 líneas en la hoja, ¿sí? Y en la primera van a poner etapa, después van a poner llamada, después van a poner crisis y después van a poner aprendizaje. ¿Ok? Sí. 3 líneas. En la primera va etapa, después va llamada, después va crisis y después va aprendizaje. Quisiera que para nuestro ejercicio, para entender nuestro ciclo heroico que nos lleva y que nos acerca al laberinto, podamos simplificar el arquetipo de Joseph Campbell en 3 momentos. Uno es el momento de la llamada. El segundo es cuando esa invitación que en algún momento recibimos y que aceptamos iniciar para entrar en un ciclo heroico nuevo, nos lleva a una crisis. Y por último, de esa crisis, ¿cuál fue el aprendizaje que nosotros generamos? Entonces, la invitación va a ser dividir toda su vida en 3 etapas.
3 etapas que pueden ser etapas cronológicas. Todos ustedes tienen 21 años, entonces podrían decir de los 0 a los 7, de los 8 a los 14, de los 15 a los 21, podrían decir, esa es mi división de la vida, pero también podría ser una división de la vida más como de sentido. Y podrían decir, mira, antes de que conocí a Juan, cuando empecé a estar de novia con Juan y ahora que conocí a Carlos. Podría ser eso, podría ser, mira, mi etapa del colegio, mi etapa de la universidad, mi etapa después de la universidad, o podría ser mi vida en la poesía, mi vida en los estudios, mi vida en el deporte, podría ser. Ustedes elijan las etapas, las dimensiones de su vida que quisieran traer a este ejercicio y que les han permitido llegar hoy día aquí. Pensemos que todo lo que han hecho en su vida fue para estar hoy día sentadas aquí, trabajando en torno a la construcción de lo que es la solidaridad. Todos los ciclos que fueron teniendo en su vida desembocan aquí, en el momento en que están comenzando un nuevo ciclo, que para muchas de ustedes puede ser un año de voluntariado, para otras personas comenzar a trabajar en América Solidaria, para otras personas un nuevo año en América Solidaria, etcétera, etcétera. Pero queremos ver cómo llegamos. ¿Quién era Teseo? ¿Quién era Ariadna antes de hoy? ¿Cuáles fueron los ciclos que tuvieron que ir haciendo para llegar acá? Entonces, en una palabra, porque no van a tener ni lápices ni tiempo, les voy a pedir que en una palabra identifiquen, le pongan un título a cada una de esas etapas. Podría ser, como les dije, ¿no es cierto? 0 a 7, 8 a 14, o colegio, universidad, trabajo. Lo que quieran. Ustedes elijan sus etapas. Y para cada una de esas etapas, para cada uno de esos ciclos, la idea es que puedan identificar una llamada solidaria que hayan tenido en ese espacio, un desafío en esa etapa. O sea, cuando yo tenía de los 0 a los 7 conocí a mi abuelo, y mi abuelo era la persona más bondadosa que nunca he conocido, y me enseñó la bondad. Y yo dije, yo quiero ser tan bueno como mi abuelo, y quiero ser como él. Esa fue la llamada, sé como tu abuelo. Después, en esa etapa, quiero que identifiquen la crisis. ¿Cuál fue la crisis? Podría ser en este caso, en mi caso, la muerte de mi abuelo, ¿no es cierto? Y esa persona que para mí era la persona que más admiraba, partió. Y me rebelé, y por qué murió, y por qué Dios es tan injusto. ¿Y cuál fue el aprendizaje? ¿Cuál fue el aprendizaje que saqué de esa etapa de mi vida? Y tal vez, estoy haciendo el ejercicio en voz alta, pero tal vez el aprendizaje podría ser: llevo en mí a mi abuelo. Yo soy también mi abuelo, y aunque haya partido, está aquí, y puedo ser bondadoso. Entonces, aquí, en una palabra, uno podría poner la llamada, podría poner la bondad de mi abuelo, la crisis, su partida, el aprendizaje, soy mi abuelo, o sigo siendo mi abuelo y su bondad. ¿Queda más o menos clara la invitación?
¿Alguien quisiera otro ejemplo o estamos ok? ¿Son tres? Son 3 etapas. ¿Sí? 3 etapas de tu vida. Y vamos a dar 8 minutos para que recuerden y después nos vamos a unir en parejas, así que por eso el equipo también tiene que hacerlo. Y ojalá que esas parejas sean nuevas, que no se conozcan tanto, porque les voy a pedir a ustedes que puedan compartir esa historia de ciclos que los han traído aquí a Creta a admirar el laberinto. Nos bajamos del barco, ya estamos, llegamos a Creta y a mí me tocó con Paloma y me queda clarísimo por qué está hoy día aquí. ¿Les pasó a ustedes o no? Sí. O sea, es como imposible que esa historia no la llevara a estar en un lugar como este. Tal vez, como decía Benito el primer día, no es la única organización, no somos los salvadores del mundo, pero sí es una organización altamente probable en la historia de vida de Palo. Y a ratos vi que sus ojitos se emocionaban. Y nos empezamos a conectar con esa historia. Este es un ejercicio que si se hace, si es que uno da 1 hora para que uno le cuente a la otra y la otra le cuente al uno, las lágrimas, pero están garantizadas. Y por eso también, después de las primeras veces que lo hicimos más largo, lo empezamos a hacer más corto para que pudiéramos manejar, para que pudiéramos controlar la situación. No, pero efectivamente uno tiene que manejar los tiempos cuando hace este tipo de actividades, porque tiene que ser capaz de contener, o al menos tener considerados los espacios para contener si es que algo se te va de las manos, e incluso nos ha pasado en periodos cortos de tiempo que hay personas que se emocionan mucho y es legítimo, pero hay que saber acompañarlos. Se los digo porque también Javier les va a mandar el diseño de este taller, si es que alguna de ustedes quiere en algún momento ocupar alguna de las dinámicas. Está todo escrito, entonces pueden ocuparlo e ir poniéndolo en su mochila. Y como ustedes tal vez no tienen 21 años, pero sí son millennials, la mayoría, y la definición de millennials es que se quieren comer el mundo y que para eso quieren echar herramientas en su mochila. Estas pueden ser herramientas que les sirvan para comerse el mundo. Son los ciclos que han ido viviendo en su vida y que las trajeron hoy día aquí. Y están comenzando un nuevo ciclo que para la mayoría de las personas que están en esta sala es un ciclo de voluntariado profesional por 1 año. Van a llegar a un país nuevo. Tal vez ya llegaron, tal vez ustedes se quedan en este país o están a punto de partir a otro país. Y los primeros meses van a ser meses de mucho asombro, de descubrir personas nuevas, de muchos estímulos, de conocer, de wow, esto es así aquí, en mi país no es así, o he conocido personas nuevas tan interesantes. Pero la psicología también nos regala un término que está escrito, lo pueden googlear, pueden estudiar también para ver lo que les va a pasar de libro. Podrían ser el caso que es la excepción, pero la psicología nos regala el concepto del shock cultural. Y dice que alrededor de cuando ya han pasado 3 meses de que uno llega a un lugar nuevo, una cultura nueva, todo ese encantamiento se transforma en ¿por qué estoy aquí? Estas personas de... Y les va a pasar que van a estar en el estómago de la ballena.
y no van a tener salida. ¿Le pasó, Natalia, en Haití? Voluntaria, más de un año y medio en Haití, y llega un momento en que estás en ese espacio y no hay escapatoria. Sí, es que yo quería dar un año de mi vida por la integración del continente, por acabar con las injusticias, y estoy aquí en una organización donde mi jefa tal vez sabe menos que yo, tal vez no estudió una carrera, me da instrucciones que yo tengo la certeza que no son las más adecuadas, las cosas cambian tan lento y no sé qué estoy haciendo aquí. Y en el ciclo del héroe, la llamada no es la que constituye a la heroína o al héroe. Lo que hace al héroe es la crisis. Y es en esa crisis que aparece un desafío. Un desafío que tiene que estar muy inspirado en ese sueño, en esa Ítaca, en esa Penélope. Y la invitación es que tomen conciencia que están iniciando este ciclo nuevo, pero que les va a llegar ese shock cultural, esa crisis, pongámosle distintos nombres. Y el desafío va a ser mantener el sueño de una sociedad que históricamente no ha aceptado el desafío heroico de la unión, de la justicia, de la equidad, de la hermandad, de la cooperación, del persistir y del no creer que las cosas son instantáneas. Y un concepto que compartió Benito el lunes, el concepto del abajamiento, ¿se acuerdan o no? Que tiene una definición que es bien potente. Chimo García Roca, un valenciano hermoso, trae a la sociología el concepto del abajamiento y lo define de la siguiente manera: la capacidad de ceder la satisfacción de nuestras necesidades por la satisfacción de las necesidades de otra persona, en la paradoja que al hacerlo se satisfacen las necesidades de la otra y las mías. Ese es el abajamiento. Seguramente si estas hormiguitas nos seguimos comiendo el árbol, planeta Tierra, el único árbol que tenemos, no vamos a lograrlo como humanidad. Van a seguir existiendo otras especies en el planeta de seguro, pero tal vez la humanidad no. Y hoy día el abajamiento aparece, tal vez como el único camino posible de encontrar la salida. Y tal vez ahí ya hay un concepto que podemos empezar a hilvanar en nuestro ovillo de lana para salir del laberinto. Entonces, lo primero que quería compartir es: tomemos conciencia que estamos iniciando un ciclo nuevo, que no es gratuito, sino que cada uno de ustedes está aquí, fue elegida por otras personas justamente por esos ciclos que ustedes fueron viviendo. No es casualidad, ustedes están aquí porque son necesarias, pero no va a ser fácil. Y lo segundo que quería compartir con ustedes de este primer ejercicio
es la reflexión de que si es que hay algo detrás de todas estas palabras, cuando definimos solidaridad, es que la solidaridad es un aprendizaje. Nosotros en América Solidaria consideramos que la solidaridad no es un estado al que se llega en algún momento, no es que ustedes, porque son hoy día profesionales voluntarias de América Solidaria, lo lograron y son solidarias, son solidarios. La solidaridad es un proceso de aprendizaje permanente que seguramente les va a llevar a un permanente esfuerzo el resto de los días de su vida. Y hasta los últimos minutos van a poder seguir aprendiendo en solidaridad. Son esos aprendizajes lo que hoy día les permiten a ustedes decir: la solidaridad para mí soy yo, y ese cúmulo de aprendizajes que otras personas me han regalado en la vida. Esto también que compartía Benito, no nos construimos solos, nos construimos gracias a otras y a otros que han ganado grandes luchas. O si no, estaríamos en la prehistoria. O si no, estaríamos trabajando sin derecho a silla. O sin sufragio femenino. Pero, si queremos continuar esa posta, tenemos que dejar aprendizajes. No solo recibir aprendizajes, sino que también nosotros tenemos un rol de modelar esa solidaridad y esa sociedad que queremos construir. Y yo les pongo el desafío de que muchas personas en un futuro, cuando hagan el ejercicio de escribir su historia, pongan los nombres de ustedes en su papelito y digan: yo conocí a una persona que estuvo dispuesta a entregar su vida por un año desde ese testimonio para cambiar la realidad de nuestra sociedad. Ese es el laberinto de la solidaridad, un laberinto hermoso que viene de un viaje hermoso y al cual vamos a entrar ahora. No sé si alguien, 2 o 3 personas quisieran compartir no su ciclo de historias, no sus ciclos, sino que cómo vivió este momento. ¿Hay alguien que quisiera compartir? Yo me presenté con otra compañera que también presentó y teníamos dos sesiones, o sea, 2 etapas, digamos 2 historias, pero fueron bastante diferentes. Digamos, la mía era como más caracterizada por el que se va, el que no está. Y la de mi compañera era como caracterizada por todo el apoyo, la compañía, la perseverancia. Entonces, como digamos 2 posiciones que son tan binarias, marcan a las personas y que de cierta manera son de forma positiva. No el que lo tiene todo, realmente lo tiene todo, y no el que no tiene, realmente no tiene. Entonces, esas 2 historias me parecen muy bonitas compartir en este momento. Pero de esa diversidad de vivencias llegamos aquí. ¿Alguien más quisiera compartir? Ponte de pie para que te vean, porque estabas en platea baja. Pero yo compartí con Joana, que también está repitiendo su voluntariado, entonces ya pasó este proceso. Y me llama mucho la atención que esto aparece acá, aparece en otro ejercicio que hicimos en el Aymolay, también en el cuerpo de voluntarios retornados, que siempre hay crisis más o menos parecidas, aprendizajes más o menos parecidos, y un proceso de transformación como que
es muy similar independiente del proceso, del país, del proyecto que viva cada uno. Así que eso es como muy fuerte, siempre me emociona como volver a escuchar estas cosas que pasan. Y la invitación es a eso, a vivir todas las etapas, a vivir las crisis, también a abrazarlas, también a tomarlas con cariño, porque siempre dejan un aprendizaje y al final siempre el resultado es más o menos positivo. Wow. Y tocas uno de los últimos conceptos de Campbell, que es la transmutación. Después de un ciclo, uno es la misma persona pero completamente distinta. Te transformas. ¿Alguien más? ¿Una última persona que quisiera compartir? A mí me resultó muy interesante, estuvimos conversando con una compañera venezolana, y bueno, fue muy interesante, además de hablar de nuestras trayectorias vitales, como poder hablar entre personas por fuera de las cosas, de los medios de comunicación, de lo que se dice de nuestros países, ver de cómo vivimos las realidades de nuestros países. Súper interesante, súper. Países que pueden ser distintos, pero que van a marcar tu biografía de una manera muy potente. La primera pregunta que yo hice fue ¿en qué lugar nací? No, sí, ¿en qué lugar nací? Y a mí me encantaría que la respuesta fuera otra a futuro. Podría ser América. Nadie dijo América. Nadie dijo el planeta. Cuando tenemos estas experiencias, tú dejas de ser de tu propio país y empiezas a estar un poco confundido. Yo nací en Ecuador, siempre fui el mono en el colegio y cuando estoy en Ecuador me dicen tú no eres ecuatoriano y no soy de ningún lugar, pero soy del planeta. Pero hoy día los desafíos no están en nuestros países. Hoy día el problema de tu compañera, que no sé dónde está, de Venezuela, no es el problema de Venezuela. Chile ha recibido a muchos venezolanos, a muchas familias, y el problema de Venezuela no se va a resolver dentro de Venezuela. El problema de la pobreza en nuestro continente, en cada uno de nuestros países, no se va a resolver si es que nosotros seguimos identificándonos con ese país de origen. El planeta no va a ser sostenible, sustentable, si es que nuestro lugar de nacimiento no es el planeta Tierra y dejamos de creer en esas construcciones que lamentablemente muchos nos han dividido más que unido. Esa es la transmutación que vamos a ir viviendo acá y que tal vez va a hacer, les voy a decir, que muchas de ustedes no vuelvan más a vivir a sus países donde nacieron. Y lo digo por probabilidad, simplemente por ver las biografías de personas que han pasado por América Solidaria. Entremos al laberinto. ¿Les parece? ¿Entremos al laberinto? ¿Sí? ¿Estamos preparados? Sabemos que es bello, sabemos que hay aprendizajes, pero preparémonos. Ok, vamos a hacer esta segunda etapa y después vamos a hacer un break, ¿ya? Y vamos a entrar después a la segunda mitad de la mañana. Y nos vamos a adentrar al laberinto
y hay alguien adentro del laberinto, antes que nosotras. Hijo de Pasifea y del toro blanco, y se alimenta de seres humanos. Vamos a entrar ahí. Ok, entonces, como ya todos tenemos un lápiz, voy a invitarles a hacer un ejercicio que nos va a cambiar de ánimo, claramente. Y que también es un ejercicio de recordar. Un ejercicio de recordar aquella situación de abuso que más nos haya impactado en nuestra vida. Una situación que hayamos vivenciado, tal vez no directamente, tal vez sí, pero que sea tan poderosamente cargada de horror, que sea una historia que uno diga que es como si yo lo hubiera vivido. Puede haber sucedido hace 200 años, puede haber ocurrido en mi historia, pero es tan terrible que yo digo, ¿cómo puede ser que esto sea posible en este mundo? Esas historias que se nos repiten como si fueran pesadillas y uno dice, oh, eso sucedió, lo vivencié porque me quedó marcado en el fondo de mi alma. Y como estamos entrando en una arena más compleja, porque podemos haber estado involucrados en esa historia, vamos a trabajarlo con un poquito más de cuidado para no entrar en los detalles, porque aquí sí que podríamos entrar a tocar un nervio profundo. Entonces voy a pedirles que ustedes piensen, recuerden esa historia y le pongan un título como si fuese una película, ¿ok? Como si fuese una película. Y busquen un título que tal vez va a ser literal o tal vez va a ser más artístico, poético, metafórico, que les permita compartir simplemente el título de la película, ¿ok? Y por prudencia simplemente vamos a entrar en ese nivel y después vamos a hacer algunas preguntas con respecto a esa película, pero respuestas que también ustedes van a poder decidir si es que quieren contestar o no, pero van a ser respuestas y preguntas simples, ¿ok? Entonces, con su lápiz les voy a pedir que escriban el título de la película. Los títulos de las películas, solo los títulos. ¿Qué títulos les pusieron? Esperemos que pase el tren. Ok. ¿Quién quisiera compartir los títulos? Valiente. Gracias. La tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas. Wow. Esa hay que llevarla al cine. ¿Ya está? Existe la tumba de las luciérnagas. Nos robaron la idea. Lo que los ojos no ven. ¿Cómo ya no vuelan las cometas en el campo? Muerto el perro, se acabó la rabia. La muerte de las madres, un 30 de mayo negro. Wow.
La guerra en pedazos. Suena... No sé si queremos ver esa película. Redención. Macondo. Macondo. No veo, no siento. Los olvidados. La injusticia. El amor lo puede todo. Hay un rayito de luz. Visible sin dinero. Yo le puse La balsa de la medusa. ¿La leyeron o no? La balsa de la medusa. Y la medusa fue un barco que en la época de la restauración de la colonia, cuando Francia buscó retomar sus territorios en África, en su segundo esfuerzo colonialista, ya como república, armó una flota de 3 buques y el buque mayor subió a la nobleza, a la persona que iba a ser el director general de Senegal, a su familia, a su corte, a los generales, a las personas que iban a estar ahí y algunos soldados y algunos sirvientes que iban a estar al servicio. En el segundo buque enviaron a las personas de distintos, en los otros 2 buques, a personas de distintos niveles sociales, algunas personas que eran obreros, algunas personas que tenían algunos oficios, personas que iban a ser los campesinos. Entonces se estratificó a la sociedad. Las personas que tenían más rango dormían en las habitaciones, las otras dormían en la cubierta, y se armó una sociedad en esos barcos y partieron, y el barco que era más rápido y que era donde iban las personas más importantes dijeron vamos a toda nuestra capacidad, y dejaron a la Medusa, que era el barco más frágil y con las personas menos importantes, lo dejaron atrás y dijeron ellos van a llegar seguramente 7 días después, 8 días después, nosotros nos vamos a toda vela hacia África. Y en el proceso de llegar y de desembarcar, el capitán toma una mala decisión y se estanca o vara el barco en un banco de arena y empieza a bajar la marea y el barco empieza a crujir y se rompe el casco del barco y las más de 150 personas que iban en ese barco o se ahogaban o hacían algo. E hicieron la balsa de la Medusa, pero habían algunos pocos botes, esto fue mucho antes que el Titanic, habían algunos pocos botes. ¿Y quién se subió en esos botes? Se subieron las personas que tenían más rango. Y ataron a esos botes unos cabos, unos cordeles, unas sogas, que iban arrastrando la balsa de la Medusa, que era una balsa hecha con pedazos de mástiles, con pedazos de madera, etcétera, donde las familias, donde niñas, niños, personas de la tercera edad, toda esa parte de la población que iba a hacer la restauración, iban a ir a poblar el nuevo territorio.
Dice que cuando ya se subieron, el agua les llegaba hasta acá. Y empezaron a remar los botes hacia la costa y se daban cuenta que avanzaban muy lento y que la corriente los empezaba a alejar. El primer bote cortó su soga. Dijo: nosotros somos los de más alto rango del ejército, así que cortemos la soga y que continúen los otros botes arrastrando la balsa. Pero el otro bote vio que pasaba esto y dijeron: bueno, si ellos lo hicieron, nosotros también hagámoslo, y que los otros botes, porque nosotros somos los segundos más importantes. Las personas empezaron a desesperarse en la balsa y empezaron a traer de vuelta los botes, y las personas dijeron, las de los otros botes que quedaban dijeron: no, nos vamos a ahogar todos con ellos, cortemos nuestras sogas. Todos los cabos fueron cortados y la balsa de la Medusa empezó a alejarse cada vez más de la costa hasta que perdió de vista la costa. Y en esos 7 días, en esa balsa pasó de todo. Pasaron los mayores horrores que uno se puede imaginar. Por supuesto que a la mañana siguiente faltaban personas, y las personas que faltaban eran los niños más chicos, que se habían quedado dormidos y se los había llevado el mar, las personas de la tercera edad. Pero empezó a escasear la comida, empezó a haber desesperación, personas que robaban, algunas personas que quisieron poner orden, algunos fusilamientos arriba por las personas que se comportaban mal, pero se había acabado la comida, llegaban las medusas de verdad, y dejaban con urticaria a las personas que empezaban a fiebrarse, a morir. Canibalismo algunas noches, tiburones, desesperación total. Y para mí, esa historia que está dentro de los documentos que también les vamos a hacer llegar, que está muy bien narrada en ese documento, creo que es la historia más horrorosa que yo quise traer aquí a esta historia, a esta mesa y contarla, porque habla de ese horror, habla de eso que habla tan metafóricamente de lo que es nuestra sociedad, de cómo quienes tienen más oportunidades van más rápido, de quienes tienen esas oportunidades y sienten riesgo van cortando los cabos con lo que los puede llevar para atrás, y cómo finalmente las personas excluidas quedan en esa desesperación total. Sobrevivieron como 7 personas, porque el tercer buque, que era más lento, se encontró con esta balsa de la Medusa, y en la entrada del Louvre hay un cuadro donde aparece la balsa de la Medusa y hay en el horizonte hay una pequeña línea, y esa línea era el mástil del buque que los encontró. El pintor decidió, en vez de pintar la escena de canibalismo, la escena de cuando los botes estaban cortando los cabos, etc., decidió, después de muchos bosquejos, decidió hacer ese cuadro, y ese cuadro pasó a ser uno de los más famosos del Louvre hasta hoy día. Y cuando se conoció ese cuadro, se conoció la historia de estas personas que se habían fugado, porque cuando descubrieron que estaban vivos, algunos de ellos los mataron para que no contaran lo que había hecho el director general Pero cuando se enteraron, fue el gran escándalo de la época, y por supuesto destituyeron a todas las autoridades, y fue la gran vergüenza. Pero ustedes trajeron aquí otras historias de abusos, que escuchamos los títulos de esas películas. Y yo quisiera preguntarles 4 o 5 preguntas para entender un poquito más de esas historias que ustedes traen aquí.
La primera pregunta, a mano alzada, es ¿cuántas de estas historias ocurrieron en su país natal? La mayoría. ¿En cuántas de estas películas podemos identificar a una o a unas víctimas? Que levanten la mano. En casi todas y no todas. ¿En cuántas de estas películas podemos identificar a una o a unos o a unas abusadoras, abusadores? Cuando recordaban la película, ¿qué emoción, en una palabra, qué emoción sentían hacia ese abusador? Con respecto a ese abusador. Repudio, miedo, impotencia, terror, coraje, perdón, wow, frustración. ¿Cuántos, si es que no quieren contestar, no lo hagan, cuántos de ustedes fueron la víctima en esa película? Gracias por el valor. ¿Cuántos de ustedes fueron el abusador? Nadie. Quiero invitarnos a que hagamos un ejercicio de entender estas películas como situaciones de abuso. Me imagino que van a ser distintas situaciones de abuso, tal vez algunas relacionadas a personas en situación de calle, personas con discapacidad, pueblos originarios, abuso infantil, distintas situaciones de abuso, con el objetivo de hacer una comparación con sus películas, con la teoría del abuso infantil o con una de las tantas teorías del abuso infantil. ¿Les parece? Entonces, imaginemos que alguien puede decir, no, es que no es necesariamente abuso, pero hagamos el ejercicio de que fueron situaciones de abuso, nombrémoslo así. Y lo vamos a comparar con la teoría del abuso infantil. Tiene un doble objetivo trabajar esta teoría del abuso infantil. Lo primero es para el ejercicio, pero lo segundo es porque es altamente probable, o en realidad está garantizado, que ustedes van a llegar a trabajar con niñas, niños, adolescentes que son vulnerados en sus derechos, que son abusados en sus derechos y que seguramente también fueron, en este caso en la teoría del abuso sexual, seguramente también fueron abusados sexualmente, muchos de ellos. Y creo que es importante que manejemos ciertas pinceladas que nos permitan comprender esas dinámicas. Por supuesto, personas que estudiaron trabajo social, psicología, tal vez saben un poquito más de esto, pero bueno, siento que es importante que comprendamos un poquito más las dinámicas para tal vez después saber un poco más de cómo desestructurarlas, aunque son muy difíciles de desestructurar. Antes de los años 90 pasó en nuestro continente y en nuestro planeta algo muy curioso, que el abuso infantil era un tabú. Hasta antes de 1990 el abuso sexual infantil era un tabú en nuestra sociedad. Si es que alguien se enteraba que ocurría, el comentario era: ¡qué mala suerte! 1 en 1.000.000 y justo le fue a pasar a esa persona. Pobrecita. Pero era un tabú, nadie conversaba de eso.
Pero en la primera mitad, en los primeros 5 años de los 90, empezaron a haber muchas investigaciones y ocurrió un fenómeno que fue como la muerte de un tabú, la muerte del tabú del abuso infantil. Y fue como una explosión de investigaciones, de denuncias, de conversación. Y se descubrieron algunas cosas. Lo primero era que no eran situaciones excepcionales, sino que eran de alta recurrencia. La OMS al principio la declaró una epidemia. Cerca del 20% de niños y niñas han sufrido algún tipo de abuso sexual infantil en sus distintos niveles, y en nuestras familias y seguramente a nosotros, a nosotras, nos pasó. O sea, en nuestra familia directa. A mí me pasó. Entonces, el abuso infantil dejó de ser algo que era excepcional. Empezó a ser una epidemia. Y la OMS dejó de nombrarla una epidemia y la empezó a nombrar una endemia, porque ha sido imposible erradicar esa epidemia, y eso es una endemia. Cuando el cólera no se puede erradicar y quedó ahí, ya es una endemia, está ahí adentro lo que lo genera, que pasaba en algunas sociedades. También se descubrieron otras cosas, que las personas más peligrosas no eran, no sé cómo se dice en sus respectivos países, acá en Chile se llama el viejo del saco. Te metían miedo, no salgas a la calle porque el viejo del saco te... Él, ropa vejero. ¿Quién más? ¿Cómo en su país? Ropa vejero, viejo del saco, ¿qué más? En cada país se llama distinto. Se lleva el borracho. Y por supuesto, los villanos eran generalmente personas con menos oportunidades, personas en situación de pobreza. La misma palabra villano son las personas que viven en la villa y eran los enemigos de las cortes, de los feudos, los villanos. Entonces, todo ese lenguaje está construido ya desde la discriminación. Pero las personas más peligrosas no eran el viejo del saco o el ropa vejero. ¿Quién eran las personas más peligrosas? Los familiares. Los familiares. Y el lugar más peligroso no era el callejón oscuro, el lugar más peligroso... ¡Wow! Estamos hablando de algo distinto. Y las primeras investigaciones hablaban de que habían 2 actores involucrados, que aparecieron en sus películas: las víctimas y el abusador. Y entre el abusador y la víctima se da una relación tan típica y tan común que es casi que los abusadores hubieran ido a la universidad a estudiar las dinámicas de abuso, porque es un arquetipo, así como veíamos el arquetipo del héroe, el arquetipo del abusador es tan típico y es casi como que estuviera en el ADN, y se da a través de una dinámica que se le llama técnicamente el hechizo, aunque la palabra pueda sonar media hippie. El hechizo, que desemboca en una dinámica llamada la ley del silencio. La mayoría de las personas que han sido abusadas se llevan la situación de abuso a la tumba. Y el no enfrentarlo, el no denunciarlo, el no trabajarlo, hace que esas situaciones se perpetúen y que muchas veces esas mismas personas se transformen en abusadoras. ¿Cómo se construye esa ley del silencio? Con un niño o una niña con las que vamos a trabajar. Si tú hablas, digo que tú me hiciste hacer esto y vas a quedar muy mal. Si tú hablas,
no te van a creer. Si tú hablas, te pego. Si tú hablas, le pego a tu mamá. Si tú hablas, mato a tu papá. Ley del silencio. En Colombia, en el lugar donde yo vengo, existe un colectivo que crearon como un grupo que se llama La ropa sucia no se lava en casa, que es muy pertinente como al tema, porque siempre dicen "No, es que los problemas de su casa se tienen que quedar en su casa", pero ya cuando es la integridad de la persona, eso no se tiene que quedar en la casa. Y existe la campaña de La ropa sucia no se lava en casa. Wow. La ropa sucia no se lava en casa. Y sin embargo es tan difícil. Porque si yo me meto, soy otro niño, y me meto en esa situación de abuso, tal vez voy a ser abusado también. Entonces la dinámica es bien compleja. Qué potente esa experiencia. Gracias por compartirla. En la segunda mitad de los 90 empezaron a aparecer otras investigaciones y hay una investigadora que tomó esas investigaciones y empezó a ver cuáles eran las diferencias con las investigaciones de la primera mitad de los 90, cuando había sido el destape del tabú, y se dio cuenta que habían aparecido nuevos actores en la dinámica del abuso. Y escuchamos al Minotauro. Hay un compañero de colegio, de escuela, que escuchó algo y se enteró. Hay un vecino que en las noches también escucha ruidos que le hacen saber que está pasando algo ahí. Hay una llamada telefónica, el profesor, la maestra se entera, el psicólogo o psicóloga se enteran. Y a esos actores se los llamó las terceras, los terceros. Y es bien impresionante porque en nuestras películas, y suena el Minotauro y sus pasos, en nuestras películas algunas pocas personas fueron la víctima. Ninguna persona fue la abusadora o abusador, pero ustedes se enteraron de esa situación. Por consecuencia, podemos convenir que excepto las personas que fueron víctimas, fuimos los terceros. ¿Sí? Ana María Arón, esta investigadora, descubre el rol que tiene el tercero en la dinámica de abuso, y cuando yo la escuché en una conferencia me quedó grabado. Y me acuerdo, yo creo que todos los meses de mi vida recuerdo esta historia por lo menos una vez. Ana María Arón mira a los ojos, nos mira a los ojos a los terceros y hace la siguiente afirmación: no existe la neutralidad del tercero. El tercero o está con la víctima o está con el abusador. Y quedarse de brazos cruzados es ser el abusador. Damos vuelta en el laberinto y nos encontramos cara a cara con el Minotauro. Y el Minotauro es un espejo. Y nos damos cuenta que quien genera ese terror, ese miedo, ese horror, esas emociones que ustedes estaban diciendo, somos nosotras. Somos nosotros.
Y lo potente para mí es que lo plantea de una manera lógica, más que religiosa, no. Si es que no hacemos algo, estamos involucrados en esa dinámica de abuso y podríamos haber hecho algo, tal vez no sabemos qué. Y lo llevo a comparar con las dinámicas de abuso, no solo las dinámicas de abuso infantil, sino que ahora lo llevo a comparar con las dinámicas de abuso de sus propias películas, de nuestra sociedad. Hay cosas que no nos gustan y me encantaría decirles que existe la Liga de los Supervillanos, que son los que generan el mal en el mundo. Pero les voy a contar que la contaminación de la industria minera, ¿quién es responsable de la contaminación de la industria minera? ¿El gerente general de esa industria minera o quienes compramos metal y que hacemos que esa industria minera siga naciendo en cualquier lugar? ¿Quién es el responsable del narcotráfico? ¿El Chapo? Sí, es parte. Pero nosotros también, tal vez, comprando, no tengo rollos con la marihuana, pero sí con la marihuana comprada cuando financia la industria del narcotráfico. ¿Y quién lo hace? Quien haya comprado. Personas que tal vez están fumando por la paz universal. El Minotauro se constituye de la suma de pequeñas acciones, de pequeñas decisiones que cada una y que cada uno de nosotros tomamos o dejamos de tomar. Y nos encantó ver en la primera parte que nosotros éramos la solidaridad y los aprendizajes. Pero aquí nos encontramos con que la insolidaridad, con que la exclusión, con que el abuso, en parte importante, al menos como terceros, si es que no seguimos buscando ejemplos en que podemos descubrir que somos abusadores directos, somos nosotras y nosotros. Estamos en el centro del laberinto, la salida claramente se perdió, hay miles de situaciones de abuso que año a año voy conociendo y en las que soy tercera, y no sé cómo no quedarme de brazos cruzados, porque al menos no me da la vida para hacerme cargo de todo. La puerta del laberinto se perdió y estamos con el Minotauro y no sabemos cómo derrotarlo.